Amén, hermano. Que el Señor les bendiga. Qué bendición, ¿verdad? Poder estar nuevamente unidos por este medio y poder elevar nuestra adoración a nuestro Dios. Y pues Él es el único que nos sostiene y el que nos ha mantenido hasta este momento. Qué bendición es poder escuchar cada uno de los testimonios de nuestros hermanos. La verdad que eso nos alimenta en nuestra vida espiritual y no dudamos ni un momento que el Señor está con nosotros y Él es fiel. Yo también quiero mencionar un poco antes de la predicación. Bueno, hace unas semanas mi esposo pedía oración por mi sobrino ahí en el grupo de la iglesia y el niño, quizás no habíamos mencionado bien a detalle, pero el bebé nació el 6 de julio y él nació con sus intestinos muertos, tanto el intestino grueso como el intestino delgado. Él nació con sus intestinos muertos. El bebito por eso venía con el estómago sumamente inflamado. A mi hermana se le complicó bastante el parto por el hecho que el bebé quizás todo salió bien, pero cuando llegó a la parte del estómago le provocó desgarre a mi hermana. Gracias a Dios ella ya está recuperada, pero el bebé sigue en el hospital, pero Dios ha ido obrando. La semana pasada mi hermana nos comentaba que el bebé ya le quitaron el respirador, ya el niño ya respira por sí mismo, ya también ya le hicieron una operación, bueno, 2 cirugías ya le hicieron, ya no le siguieron tratando porque se le metió una bacteria en la sangre, pero lo han tenido con medicamentos. Esta semana también recibimos buenas noticias porque el bebé ya subió su nivel de plaquetas y posiblemente mañana lo sometan a nueva cirugía para ver cómo pueden tratar eso de los intestinos. Entonces, el niño sigue en el hospital y todo, pero hemos venido recibiendo buenas noticias y sabemos que Dios está obrando allá en ese niño. Ya mañana cumple 3 semanas de nacido y pues era un pronóstico bien difícil el que le habían dado, no le daban muchas probabilidades de vida, pues los intestinos son sumamente importantes, él no ha podido estar comiendo, lo tienen con sondas y todo, pero Dios así se ha ido manifestando, así que les agradecemos ahí por sus oraciones y a seguir orando, esperando en Dios que Él haga su voluntad. Si Él ha venido manifestándose, pues Él tiene un propósito para la vida de Benjamín, de René Benjamín. Quiero que meditemos en esta mañana sobre un tema bien importante que primeramente, como todos sabemos que cuando uno predica o cuando uno prepara un mensaje, primero es para nosotros. Esta porción de entrada es para mi vida y pues Dios sabe lo que va a hablar a cada una de nuestras vidas en esta mañana. Y cuando yo pensaba en qué predicar, Dios ponía en mi vida una palabra, una frase y era esa de permanecer y me fui a una porción de la Biblia, quiero que abran ahí en Juan capítulo 15. Vamos a leer unos versículos de este capítulo. Juan 15, vamos a leer del 1 al 11, vamos a estar leyendo. Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Quiero que meditemos sobre permanecer en Dios. A lo largo de la Biblia podemos ver muchas enseñanzas o muchos ejemplos de hombres de Dios y el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él se mantuvo firme, ¿verdad?, en la promesa o en el propósito por el cual Él vino a la tierra y pues al final tuvo la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Yo pensaba en este versículo y en estos versículos y es bien bonito como Dios pone ejemplos prácticos en la Biblia para que nosotros podamos entender con más facilidad, ¿verdad?, lo que Él quiere decirnos a nosotros. Empieza refiriéndose a Jesús como dando una característica de lo que Él es. Él dice, yo soy la vid verdadera. En estos tiempos que estamos viviendo, ustedes pueden ver muchas tendencias que se están dando en el mundo y podemos ver que han salido muchas doctrinas, muchas religiones, le podemos llamar, que quieren suplantar el nombre de nuestro Dios, pero Él aquí nos recuerda y nos dice, yo soy la vid verdadera. Pueden venir muchos falsos profetas, muchos personajes o religiones que quieran suplantar, pero sabemos que Jesús es la vid verdadera. Él es y nuestro Señor Jesucristo es el labrador. Con todo lo que pase en el mundo, no debemos perder de vista eso, que la única vid verdadera, el único camino que nos lleva hacia nuestro Señor Jesucristo es Jesús. Y no podemos poner la vista en nada más porque nos perdemos. Jesús es la vid verdadera. Quiero que meditemos sobre ventajas y desventajas de permanecer en Dios. Una de las ventajas que yo encontraba en esta porción era que al permanecer en Jesús, al permanecer en la vid verdadera, llevamos mucho fruto. Y lo vemos ahí en el versículo 5 que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, no dice lleva fruto, sino que lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo veía ejemplos de la vid para hacerlo un poco gráfico y la vid es como el árbol donde crecen las uvas. Usted al escuchar pámpanos y Dios nos hace el ejemplo que nosotros somos pámpanos, cada creyente que ha reconocido a Jesús en su corazón y ha aceptado su nombre, somos pámpanos. Y el pámpano en esto de la vid, donde crecen las uvas, es como el brotecito cuando ya van a nacer las uvas. Es como ver nosotros en otra clase de plantas que cuando ya va la flor es lo que se convierte en el fruto. Por ejemplo,
en las matas de sandía, cuando ya lleva las flores, lo que se va a convertir en una sandía. Entonces, nosotros somos esos pámpanos que ya están por dar fruto. Eh, Jesús nos dice que si permanecemos en Él, vamos a llevar mucho fruto. Y nosotros podemos ver ejemplos en, tal vez ya han tenido plantas en sus casas o algún ejemplo que cuando un árbol no les ha dado fruto, lo que hacen es cortarlo. Nosotros, cuando estábamos ahí en las cañas con mi papá, había un árbol de marañón y ese árbol sí daba marañones, pero no lo, eran como un poco amargos, ácidos. Entonces, y lo que estaba haciendo era dañar una lata de una casita que estaba cerca. Entonces mi papá lo cortó y nos sirvió para leña. Entonces, aunque sí daba fruto ese árbol, pero el fruto que daba tal vez estaba dañando a otra cosa. Quizás nosotros, Dios en todos nosotros ha puesto un don, ha puesto un privilegio en nuestras vidas, pero pueda que ese don o ese privilegio que Dios ha dado a nuestra vida no lo estemos usando para el servicio de Él. Quien pueda cantar y Dios le ha dado ese don de cantar, pero se pone a cantar canciones que no agradan a Dios, es un fruto que no lo están empleando como Dios quiere o el propósito por el cual Dios nos lo dio. Entonces, si nosotros permanecemos en Dios, llevamos mucho fruto. Otro beneficio, otra ventaja es, vemos ahí en el versículo 7 de Juan 15, que dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una, una gran ventaja, ¿verdad? Hay personas que a veces se quejan o se molestan con Dios porque quieren algo y Dios no se los contesta. Dios es perfecto en todo lo que Él hace, pero aquí nos hace pensar en eso. Si a veces Dios no contesta nuestras peticiones o no contesta algún clamor en nosotros, pensemos, y es bueno que pensemos, ¿será que estoy alejado de Dios y por eso Él no me contesta? Porque aquí dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Qué bendición, ¿verdad? Cuando Dios contesta nuestras oraciones y contesta nuestras peticiones, pero también es de meditar y es de reflexionar cuando Dios no lo hace. Hay dos cosas: que Dios es perfecto en todo lo que Él hace, pero también esta palabra a mi vida venía y me hacía reflexionar cómo nosotros podemos entender si es que estamos alejados de la voluntad de Dios o nos hemos separado de Él. Que si Él no contesta es porque no estamos cerca de Él, porque Él aquí lo dice, si permaneces en mí, todo lo que pidáis os será hecho. Sé que si yo, por ejemplo, le voy a pedir algo a alguien que no me conoce o que no sabe quién soy, pues difícilmente me lo va a conceder. Pero si yo voy donde mi esposo, sé que él me lo va a hacer y es porque tenemos una relación, así nuestra relación con Dios. Si nosotros tenemos nutrida nuestra relación con Dios, cualquier cosa que le pidamos os será hecho. Entonces, esa es una ventaja de permanecer en Dios. También otra ventaja es que tenemos el amor del Padre. Vemos ahí en el versículo 9, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Mantenemos el amor del Padre en nuestra vida si permanecemos en la vida, si permanecemos en Dios. Y pues el amor de Dios es el que nos ayuda y el que nos alienta en todo momento y en toda situación de nuestra vida. Pero así como hay ventajas en esta porción, también podemos detectar desventajas. Ya lo leíamos, que si nosotros nos separamos de Dios, nos separamos de la vid, seremos echados afuera. Vemos ahí en el versículo 6 que dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano.
Y sabemos que cuando nosotros cortamos una rama, aquí tengo yo esta rama, que esto es de un palito de almendra que tenemos afuera de nuestra casa. Hace unos meses mi esposo podó porque ya estaba llegando a los cables de electricidad y pues peligroso. Entonces, todas estas ramas ya no le sirven al árbol. Yo por más que quiera ir y ponérselo al almendro, ya no va a brotar nada. Se va a caer o los pájaros se lo pueden llevar o alguien pasa y se lo lleva para leña, etcétera. Una, una rama separada del tronco del árbol ya no es nada. Y esto podemos ser usted y yo si nos separamos de nuestro Dios. La rama Mayra, si se separa del árbol que es Dios, pues lo único que me espera es que, y aquí lo dice Dios literalmente, que es echada al fuego eterno que es el infierno. Pero si nosotros permanecemos en la vid, en la rama, pongámosle en el tronco, eso no estuviera así de seco, no estuviera eh, sensible o frágil, sino que estuviéramos verde y estuviéramos hasta una almendra pudiéramos tener acá, si permaneciéramos en el árbol. Entonces, esa reflexión es para que nosotros permanezcamos en el árbol, en la vid verdadera que es nuestro Dios. Otra desventaja que encontramos, y el Señor nos lo recalca ahí en el versículo 5, si nosotros no permanecemos en Dios, somos nada. Y ahí dice, en la última parte del versículo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta frase para mí es bien especial y una vez como forma de, de anécdota, mi mamá cuando nosotros estábamos pequeños, ella una vez nos dijo esta frase, que cuando ella se iba a visitar a alguien o cualquier cosa nos decía y regresaba y no habíamos hecho comida o no habíamos hecho limpieza, cualquier cosa que ella nos ordenaba, ella nos dijo esta frase de, sin mí nada pueden hacer, y nosotros con mis hermanos le dimos, sí, Señor Jesucristo. Y es bien importante, y ahora que lo leo, a mí me recordaba eso, pero en realidad sin Dios no somos nada. Usted puede tener muchos éxitos en su vida, económicos, el éxito que usted pueda tener, títulos o alcanzar cualquier logro terrenal, pero sin Dios no somos nada. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace y nos mueve, y nosotros no podemos hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Entonces, permanezcamos en Dios para que esto no nos vaya a pasar a nosotros de que no somos nada sin nuestro Señor Jesucristo. Reconozcamos a Él como la vid verdadera y permanezcamos en su amor. Sé que al principio de todo esto de la pandemia, y para algunas personas este año iba a ser el año de muchas cosas, de éxitos, de negocios, de prosperidad, en cierta forma. Bueno, nosotros ni pudimos celebrar en la iglesia el aniversario. Dios sabe, ¿verdad? Y yo al principio de todo esto, a mí me entró mucha tristeza porque nosotros como matrimonio teníamos muchos proyectos para este año, y algunos hermanos conocen que mi esposo se iba a ir del país y por temas eh, de que habíamos programado y teníamos un plan, pero vino todo esto y eso ya no pasó. Pero a pesar de todo lo que tal vez nosotros habíamos planeado, lo que nosotros queríamos hacer, pero Dios sabe, ¿verdad? Y que las cosas que vengan a nuestra vida, que tal vez lo que usted había planeado, que en el 2020 yo voy a terminar comprándome la casa que yo quiero, voy a terminar en el trabajo que yo quería estar. Yo hasta tenía planes de renunciar de mi trabajo y ya no lo pude hacer, pero Dios sabe, ¿verdad? Y nosotros, a pesar de todo lo que pasa en nuestra vida, no nos alejemos de Dios, permanezcamos en su amor, permanezcamos en la vida,
permanezcamos en la única esperanza para nuestras vidas. Dios sabe todo lo que hace y Él nos anima, ¿verdad?, a permanecer en Él. Como les mencionaba, Jesús nos muestra las ventajas o el éxito que se obtiene si permanecemos. Él vino a la tierra y todo lo que pasó como hombre no fue fácil. Cualquiera de nosotros no hubiéramos soportado ni siquiera una crítica de los fariseos que ahí andaban siguiéndolo y señalándole todo lo que él hacía. Quizás nosotros nos hubiéramos molestado y hubiéramos tomado venganza por nosotros mismos, pero el Señor soportó todo eso, ¿verdad? Y hasta la muerte en la cruz, y Dios le dio la victoria. También otro ejemplo que quizás nosotros nos podamos identificar es de Pedro, que Pedro, vamos unos versículos atrás, ahí en el capítulo 13, versículo 36, que Dios les estaba anunciando a sus discípulos que Él se iba a ir. Entonces, en eso, Pedro le dice ahí al Señor, en el versículo 36 del capítulo 13, y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Pedro le dijo: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y aquí vemos a un Pedro decidido que hasta la vida estaba diciéndole a Jesús que iba a dar por él. Pero vemos unos versículos después que Pedro negó a Jesús. ¿Y cómo puede ser posible que unos instantes antes le está diciendo: yo voy a morir por ti, Jesús? Pero en el momento de la dificultad que lo estaban cuestionando a Pedro, él negó a Jesús porque vio la muerte cerca o qué habrá pasado por la mente de Pedro. Y así nos puede pasar a nosotros en cualquier dificultad, que lo primero que vemos es alejarnos de Dios. Y Pedro al final se ahorcó y Dios sabe lo que pasó con su vida, ¿verdad? Pero nosotros podemos hacer todo lo contrario que hizo Pedro. Tal vez no decirle a Dios: Señor, yo aunque vengan aquí a amenazarme con pistola, yo no te voy a negar, pero no sabemos en el momento de la dificultad. Lo mejor es mantenernos, nutrirnos de Dios para que sea Él el que nos dé la fortaleza en un momento de debilidad o en un momento difícil en nuestra carne. Y otro gran ejemplo que a mí sí me marca mucho en la Biblia es Job. Job, todos los que hemos leído ya su historia, pasó de todo en su vida y estuvo a punto de morir, pero él se mantuvo firme y él se mantuvo su fe erguida en el Señor Jesucristo. Y usted puede leer todo el capítulo, todo el libro de Job, pero algo que les quiero llevar a su mente es que al final, en el capítulo 42, vemos la victoria que tuvo Job sobre todo el sufrimiento. Ahí le menciona, ya en los últimos versículos, al principio de la historia, Job, los hijos de Job mueren, la esposa lo dejó, todos sus animales se murieron, a él se enfermó de la piel y le pasó de todo. Pero al final de su historia, al final del libro, podemos encontrar que Dios le dio 10 hijos más y dice que las hijas eran las más bellas de toda la región. Le dio una cantidad de animales, aquí lo menciona, y Dios lo prosperó en gran manera a Job, todo porque soportó. Y el último versículo del capítulo 42 dice: y Job murió viejo y lleno de días. Y todo esto porque permaneció Job en Dios. Su fe se mantuvo firme y él no flaqueó ante la dificultad que él tuvo. En carne propia vivió quizás lo que nosotros nunca vayamos a vivir, Dios no lo permita, pero él lo soportó y él se mantuvo firme. La reflexión para mi vida y para la vida de ustedes en esta hora es que permanezcamos en Dios. Como decía el hermano Melvin,
no nos tomemos este tiempo como break, como descanso, como un respiro. Ya no tengo que ir a la iglesia, no tengo esa responsabilidad o ya no tengo esa obligación, quizás pueden pensar, sino que nuestra relación con Dios se mantenga. Quizás nunca habíamos entonado una alabanza en nuestro hogar, quizás nunca habíamos hecho un altar familiar en nuestro hogar, pero esto lo permitió. Y que cuando todo esto pase, que eso se mantenga, ¿verdad? Que siempre se mantenga su altar en su hogar, que siempre entone alabanzas en su hogar y que no nos separemos nunca de Dios. No sabemos lo que vaya a pasar de agosto a final de año, cuánto vaya a durar esta enfermedad, pero vemos ejemplos en nuestra iglesia. Qué bendición que nuestro pastor ya lo podemos ver, y así usted puede conocer mucha gente que se ha levantado de esta enfermedad. Dios es poderoso y Dios nos va a dar la victoria ante cualquier situación que venga. Vamos a permanecer y vamos a triunfar si nos mantenemos en la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que esa es la reflexión en esta mañana para mi vida y Dios hablando a cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.